¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la otra actualidad, que no tengo muy claro qué es esta sección porque me la han empaquetado, pero tenemos con nosotros al periodista David González, periodista de Es Diario, que sí que sabe qué es esta sección de la otra actualidad que hemos puesto en marcha esta semana aquí en Es Diario. David, es tu sección, la presento yo, pero es tu sección, cuéntanos. Además, que desde Bárbara Rey no veía a alguien tan exagerada en cámara. De verdad, me has metido hasta miedo y todo. Pero bueno, ¿qué es esta sección? Pues es otra actualidad que no tiene tanto que ver con los tejemanejes del mundo político que tanto os gustan a vosotros, sino con estas otras historias de las que la gente habla cuando bajas al bar, te montas en el metro y estas historias. Claro, por ejemplo, del Papa Francisco. Bueno, es que ahora mismo es siempre ponen los ejemplos en las facultades de periodismo como ejemplo de noticia que acaba con todo, tira las escaletas, cambia las planificaciones en un periódico, la muerte de un papa, porque si hay algo histórico es la muerte de un papa. Pero estamos, además, hombre, siempre es histórico la muerte de un papa, pero en este caso parece que es una de las sucesiones más difíciles y más históricas. Me refiero, fue el primer papa jesuita, el Papa Francisco, el primer papa, digamos, que impulsó una reforma de la estructura, ¿no?, de la jerarquía, incluso todos los papas han impuesto de la Iglesia, pero en este caso puso encima de la mesa un tema que desde la Iglesia no le convenía hablar mucho, el tema de la pederastia, me refiero, puso en posiciones de poder en la Ciudad del Vaticano, porque recordemos que el Papa, además de líder espiritual, líder de la Iglesia Católica, es también jefe de Estado. Un Estado regalado por Mussolini, de la ciudad del Vaticano, pero puso detalle a las mujeres en algunas posiciones de poder. Yo creo que hizo muy poco todavía de todo lo que se podía hacer, digamos, poniendo a la mujer también en la jerarquía de la Iglesia. Podía hacer mucho más de lo que realmente hizo, pero bueno, hizo algo. Y luego, bueno, pues en fin, ese reformismo del que tanto venimos hablando del Papa Francisco, con lo cual estamos, parece, ante una sucesión difícil, porque más allá de la sucesión de la persona también está si se sucede la continuidad de esa reforma que impulsó el Papa Francisco, o por el contrario se vuelve, digamos, a esa etapa más conservadora de la Iglesia. Pecamos mucho de presentismo siempre y todos los cónclaves son complicados. Este no va a ser distinto a otros y todos los cónclaves son luchas de poder por definición. O sea, ¿no es el Espíritu Santo que es el Espíritu, pero cardenales? Es que el Espíritu Santo casi siempre entiende de geopolítica, es lo que tiene, que es algo que domina. Pero vamos, no cambia mucho desde la época en que los Borgia y los Sforza se mataban literalmente y se envenenaban por el papado. Ahora afortunadamente no se envenenan, pero bueno, utilizan otro tipo de artes para acceder al pontificado. Bueno, es complicado la sucesión, insisto, como todos, yo creo que va a ser un conclave largo, creo, me atrevo a decir, igual los hechos me desmienten, pero me da la sensación que va a ser largo. De entrada por la propia organización del mismo, ya está habiendo problemas de alojamiento en Roma, sabes que les quieren encerrar a todos en Santa Marta, en la residencia de Santa Marta, donde precisamente murió el Papa Francisco, pero es un conclave con muchos miembros, son 200 y pico miembros. Menores de 80 años. Sí, los cardenales eligen, mayores de 80 no pueden. Bueno, pueden estar, pero no eligen, no son electores. No forman parte de los que se encierran en la Capilla Sistina a votar, exacto, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Pero algunos ya están en Roma, ya se están calentando la cabeza, ya hay reuniones, ya esto es como el Parlamento Europeo, que los lobistas se reúnen con los parlamentarios, pues esto es lo mismo, pero con faldas, con túnicas. Es lo mismo, esto funciona así. Y se cree que será el 5 de mayo, el día que el Camarlengo eche la llave en ese maravilloso lugar de la Capilla Sistina, con esos frescos de Miguel Ángel, pero yo creo que mirarán un poco al techo y se mirarán entre ellos para ver a quién eligen. Insisto, lo complicado de este cónclave en lo organizativo es que son muchos cardenales de distintos lugares del mundo, tienen que llegar a Roma. Elegidos, dicen, el 80%, por el Papa Francisco. El 80%. Eligió más cardenales el Papa Francisco que todos los que eligieron Juan Pablo y Benedicto juntos. Eso es una manera de controlar post-mortem por hacerle un símil, ¿no? En el congreso de ahí de los papas hay más papas del Partido Progresista que del Partido Conservador. Bueno, es que a mí me hace gracia cuando se dice que el Papa Francisco progresista, todo lo progresista que puede ser un papa, bueno, claro, y a veces utilizamos terminología política para algo como la Iglesia, que la Iglesia ha sobrevivido a los partidos políticos, a los imperios, y cuando el sistema socioeconómico que tenemos hoy en día desaparezca, seguramente ellos sigan existiendo, con lo cual manejan sus propios conceptos. Yo creo que el 80% de cardenales son, pero claro, esto va a suponer una cosa que es la siguiente: ha nombrado papas en los lugares más insospechados. Una de sus obsesiones del Papa Francisco era que la Iglesia perdía clientes. Los clientes en Occidente se le iban muriendo, y los jóvenes, a lo muy capillitas, no renovaban. Y encontraban en el tercer mundo y en lugares muy exóticos, una tierra virgen, entiéndaseme, para
para practicar la evangelización, que era una cosa que a él le preocupaba mucho. Y nombró en Papua Nueva Guinea, nombró en Asia un montón de cardenales, en África ha nombrado muchísimos cardenales, es decir, le preocupaba mucho ese tipo de cosas. Él dijo una frase: quiero pastores que huelan a ovejas, es decir, gente que de verdad está involucrada con las sociedades en las que vive. ¿Qué ocurre con esto? Tiene una parte muy negativa, que es que esta gente tiene que llegar a Roma. O sea, se tienen que trasladar desde lugares muy insospechados y a veces con condiciones económicas muy precarias hasta la Santa Sede. Y luego, hasta hay que sumar lo que él ha nombrado cardenales, un poco en su sintonía, pero claro, los contextos en los que se mueven estas personas son importantes. No es lo mismo el concepto que tienen de progresismo en África que la que tenemos en Europa. ¿Era de la cuerda del Papa Francisco? Sí. Posiblemente desde la perspectiva europea en algunas cosas no lo sean. El Papa africano, que parece que se postula como uno de Robert Sara, sí. Exacto, como uno de los posibles sucesores del Papa Francisco, en fin, no es que ya no sea progresista, sino que todo lo contrario. Es decir, más bien, es que él era un gran defensor de Benedicto. El otro papable ya, el estadounidense, ya incluso hasta defendió en su momento hasta la misa tridente, es decir, la misa de espaldas del cura al pueblo, incluso en latín, bueno, y luego todas las barbaridades, vamos a decirlo claramente, las barbaridades que vino soltando a nivel incluso hasta ideológicas. Pero ¿no? es que tienes que tener en cuenta una cosa. El Papa Francisco ha tenido muchos enemigos dentro. Muy pocas veces en la historia los enemigos de un papa se han mostrado tan abiertamente. Te pongo un ejemplo: el cardenal Müller, España, por ejemplo, cuando dice no venía a España, la cúpula eclesiástica española odiaba directamente al Papa Francisco, no venía por eso. De hecho, vamos a contar una anécdota: el nuncio de su santidad tuvo que ir a una emisora de radio muy famosa, propiedad de la Conferencia Episcopal, y leerle la cartilla al presentador estrella. Y el presentador estrella cambió su opinión sobre el Papa, porque claro, dijo: entre esto y poderme pagar un chalet en Sevilla y que a mi niño herede mi puesto, porque eso sí que es un cónclave, pues casi que prefiero esto, y accedió. Quiero decir, era complicado. Aquí en 2022, por ejemplo, se celebró lo que algunos llamamos el anticónclave de Francisco, que es que se reunieron todos los cardenales contrarios a él, que utilizaron como excusa la figura de Benedicto XVI, que nunca se pronunció. Y uno de ellos era Gerhard Müller, un cardenal alemán que llegó a llamar a Francisco el anticristo. Pues este señor también es papable. O sea, el que ha llamado al anterior anticristo puede ser el siguiente, quién sabe. Pero vamos... Es complicado, también te digo, dentro de estas cosas, uno de los favoritos ya desde hace años, y yo voy a dar aquí el nombre, oye, igual, imagínate que acierto. ¿El español? No, un filipino que se llama Luis Antonio Tagle. El Monseñor Tagle, que es un personaje muy particular, muy cercano a la figura de Francisco. Cuando digo cercanos, que eran amigos de verdad. Filipinas era un país que le interesaba muchísimo al Papa Francisco. Por cierto, tuvo como embajadora, esto como cotilleo del país de Islas Filipinas, a una tía de Isabel Preisler, la tita Mercy se llamaba. Mercedes Arrastia. Este es Luis Antonio Tagle. Es el Papa asiático que le llaman ahora, que le han tildado el Papa asiático. Bueno, aquí también llamaban a la Preisler la China y era filipina, es filipina. Bueno, ahora está tan operada que parece occidental, pero bueno, el Monseñor Tagle, este señor, que es lo interesante, tiene 67 años. Puede ser un papa muy joven para lo que es el contexto de la Iglesia. Y el español tiene 50 y pico años, ¿no? Sí, pero... El papable español, que yo particularmente no lo veo. Oye, igual tú además sabes que tiene alguna especie de resquemor en la Iglesia Católica sobre los papas españoles, porque los últimos papas españoles fueron los Borgia, que se dedicaban a envenenarse entre ellos, tener hijos, que los hijos sucedieran a los padres, violar, incesto, pero a ver, vamos, en fin, una cosa muy entretenida. Vamos a lo interesante. ¿Te parece poco interesante esto? Al meollo. Ahora hay un cónclave, tienen que estar, vamos, no pueden hablar, en silencio absoluto una vez que salgan del cónclave, pero aquí la pregunta, vamos en serio. ¿Habrá filtraciones en esta ocasión del cónclave? Porque su obligación, hay que decirlo, es mantenerse en silencio absoluto, vamos, no decir absolutamente nada del debate interno que ocurra dentro de ese cónclave, pero ¿tú crees que habrá filtraciones? A ver, te voy a poner dos ejemplos. Año 78, muere Juan Pablo II. Perdón, Juan Pablo I, y nombran a Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo I, que fue el que duró 33 días y que está el rumor de que creo que le dieron pasaporte. Bueno, pues este señor, cuando se hacen el cónclave para suceder a este señor, las soluciones habitacionales en Roma no eran tan como las de ahora, no lo había previsto el Vaticano. Años 70, los medios de comunicación ya estaban muy desarrollados, y bueno, se filtró de todo, porque los cardenales dormían en pensiones y en hoteles, con lo cual chascaban, se iban de la lengua. Hubo hasta una periodista que se disfrazó de monja y le sacó unas declaraciones a un cardenal y acabaron en la RAI, esas declaraciones, vamos, hasta fue o sea, hubo filtraciones. 2013, cuando eligen a Francisco, Twitter llegó antes que la fumata blanca.
O sea, quiero decirte que es muy bonito porque la pompa y circunstancia que rodea la iglesia es muy interesante, pero que en 2025 supongo que nos... Claro, también habrá que discernir mucho, estamos en la era de los bulos, y claro, pues habrá que distinguir entre lo que son filtraciones reales y Bueno, lo a que son ver, ya bulos, está habiendo que va a ser complicado. una cantidad de bulos de hace tiempo que circulan alrededor del Papa Francisco, Claro. de su muerte, incluso ahora de la elección del sucesor. Es decir, Bueno, ha habido hasta un gilipollas que ha dicho que llevaba 2 años muerto, que sí, sí, imagínate. bueno, totalmente. Es De hecho, pero bueno. ya hasta lo entrevistan en algo que llaman medio de comunicación. ¿Verdad? Lo Qué de cosas. medio, que podría ser media. Sí, Y exacto. panty incluso a veces. Pero Bueno, sí. sin entrar en diferentes anécdotas tal. Nos quedan semanas de papa, vamos a sí. empaparnos, nunca mejor dicho. Vamos a tener Porque, a ver, papa, vamos a mucho poner la papa. fecha encima de la mesa, el 5 de mayo, Se cree que es el día que va a hacer el caparlengua así y venga, todos a votar. y a partir de ahí, tiempo indefinido. Lo que Mira, dure, el cónclave más largo de lo la que historia, dure. 34 meses, el más corto 10 horas. O sea, todo es posible. ¿Y tú apuntas a qué? ¿Tu experiencia como Me periodista? da la sensación, yo creo, igual me equivoco, pero creo que va a ser relativamente largo. Largo, quiero decir, no van a ser 34 meses, evidentemente, pero creo que va a ser relativamente largo y bastante encarnizado. Eso es lo que yo pienso. Y yo, si tuviese que apostar por un papa, me da la sensación, la iglesia es bastante civilina en cómo hace sus cosas. Bueno, Quiero pero ¿qué decir, saldrá? ¿Un papa progre? ¿Un a papa...? eso es a lo que yo me refiero, voy. dentro de los valores de la iglesia, que para nada son... O sea, está en Claro. contra del aborto, en contra, en fin, de la Eso eutanasia, sí, son hay cosas valores, que son son dogmas de valores fe, de sí. la iglesia. Pero dentro de esos valores, que, en fin, tal, ¿ganará un progre o un conservador? Qué bonito, parece que estamos hablando de Feijóo o de Sánchez, que aquí no sabemos quién es el progre y el conservador de los dos. Yo a Feijóo le veo de papa, ¿eh? O sea, no lo descartaría para nada. Pero ya entrando en esto, la iglesia es muy civilina, insisto, y lo que para nosotros son tiempos muy rápidos, para ellos son muy lentos. Quiero decir, es muy habitual en la historia de la iglesia que a un pontificado muy marcado le siga un papa, lo que llaman un papado de transición. También digo, cuidado con los papados de transición, porque la historia nos dice que los papas que aparentemente son de transición son los que más la lían. Es decir, Juan XXIII le eligieron después de Pío XII, el papa nazi, vinculado al nazismo. Dijo, vamos a nombrar uno de perfil bajo y que dure poco. Y él dijo, pues voy a hacer un concilio. Y, o sea, así, de golpe. Te digo que además el papa que venga, una de las patatas calientes que ha puesto, como tú bien decías, ha puesto sobre la mesa muchos temas, pero nos han cerrado. Y el que llegue los cerrará en una u otra dirección, pero sobre todo es que en septiembre, a finales de este año, había convocado el Papa un sínodo. El sínodo suele ser lo previo, no siempre, pero habitualmente suele ser lo previo a un concilio. Quiero decir, es algo muy importante. Hay que tener en cuenta que yo creo que eso lo van a tener en cuenta los electores, que el papa que surja tiene que ser un papa con fuerzas y con ganas, porque se va a enfrentar a algo muy complicado y que no pasa Bueno, todos los siglos. has hecho como los políticos aquí. No responder. Te he preguntado una cosa muy clara, muy contundente, que le interesa a nuestra audiencia, y has estado la friolera de 3 minutos hablando y no has dicho absolutamente nada. Parezco Hugo Pereira ya. Bueno, es decir, aún te queda mucho por aprender, pero digo... a ver, ¿qué va a pasar? ¿Tú a quién te gusta más, una falda progresista o una sotana Hombre, conservadora? yo evidentemente soy más del Papa Francisco que de cualquier otro Papa, insisto, aún teniendo incluso diferencias con el Papa Francisco en ciertos En el ámbitos. acento, sobre todo. Pero desde luego yo creo que la Iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Bueno, pero eso Los lo ha hecho nuevos tiempos- siempre, ¿eh? Bueno, no, los nuevos tiempos... Ha ahora ido lento. Estamos hablando de la posibilidad... De un retroceso, de un sí. retroceso en las reformas, De un frenazo. insisto, dentro de los valores que tiene la Iglesia y que son dogmáticos y que no se pueden cambiar, dentro de eso hay Pues mira, posibilidad, hay tiro. movimiento para reforma o movimiento para Tiro de historia otra vez. para no Después, reforma. yo Yo siempre creo digo- que tiene que hacer reforma y más reforma todavía de la que hizo el Papa Francisco. Yo siempre esa es mi digo opinión. que el pontificado, que también le caía a la gente porque duró muchos años, de Juan Pablo II, que duró 27 años, fue un tapón histórico. Veníamos de 3 papas, como era Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, con una tendencia progresista para la época, hoy en día votarían a Vox, pero para la época eran progresistas. Eso Juan Pablo II fue un tapón. El tapón se descorchó en parte con Benedicto, que era bastante menos conservador que Juan Pablo, con toda la fama que tenía, y siguió descorchándose con Francisco. Si tú lo que me preguntas si va a volver a haber otro tapón, yo creo que, como diría el propio Francisco, que era futbolero, como buen argentino, hay partido. Hay mucho partido por delante, es decir, las ¿En qué facciones momento conservadoras que no está decidido en estos momentos? van a luchar muchísimo para que vuelva a haber un tapón, estoy convencido. Y también estoy convencido que si gana la facción, entre comillas, ganar la facción A ver, hay muchas probabilidades progresista, de que gane, como ya se tilda a los medios de comunicación, el candidato papable de Trump.
Sí, bueno, el sí, candidato de sí. Trump a nivel papable, que ya lo tildan así muchos, porque, en fin, apoyó incluso hasta Yo, Donald Trump en su momento yo este estoy, papable. me tranquiliza la inutilidad manifiesta de Donald Trump, es decir, que casi siempre que toca algo la caga. Con lo cual, en ese sentido, creo que la divina providencia nos va a ser pródiga en estos aspectos. Pero, insisto, creo que el partido va a ser complicado, por eso pienso que el conclave va a ser, si no largo, sí enconado y muy complicado. Hay partido, como diría el propio Francisco, que era muy futbolero. Y te diré una cosa, me da la sensación, por eso creo, me suena mucho el nombre de Monseñor Tagle, porque creo que en el caso de ser uno progresista no va a ser progresista moderado, digamos. Progresista moderado, o Esa es sea, mi sensación. socialdemócrata. Bueno, dentro de todo lo socialdemócrata que puede ser un papa. También te diré una... mira, esto es para ir encauzando el tema y terminándolo. Hay una anécdota muy buena de Pablo VI, que cuentan que una vez fue el presidente de la República Italiana a verle, y era un presidente socialista. Y entonces el presidente le dijo, su santidad, en el fondo entre usted y yo no hay tantas diferencias. Y entonces él le contestó y dice, sí, la gran diferencia es que a mí la moción de censura solo me la puede hacer el Santo Espíritu Santo. Pues esto, por ese lado, hay que tener, que eso es lo que no tenemos en cuenta, que la Iglesia siempre piensa en un pontífice, es algo de larga duración, no es un presidente del gobierno que a los 4 años o a los 5, o hay una serie de Pero a ver, mecanismos. siempre hablamos de esto de su dimensión espiritual, pero es que al final. No, no también estoy hablando de la lo parte que decíamos, terrenal, ¿eh? No, pero también. Y en la parte terrenal, también una parte clarísimamente política, como jefe de Estado que es, de la Ciudad del Vaticano, en fin, visto por el mundo entero, en el nivel, la categoría de jefe de Estado, el Papa, como soberano de la Ciudad del Vaticano, y tiene también su dimensión política, pero esto no es una exageración, no es una hipérbole, es la realidad. Es decir, es también político, Pero a nivel geopolítico, es político el Papa también. Pero lo ha decir, sido como jefe siempre de Estado. durante siglos. Y eso, de ahí también quien la importancia, ha hecho de árbitro de la política europea ha sido y la el autoridad Vaticano. moral que tiene el Papa a la hora de Bueno, intermediar terrenal, en déjate de conflictos. chorradas de moralidad. Bueno, Durante siglos, quien era antes el de- árbitro en Europa era el Vaticano. Antes Y como buen árbitro, a veces pitaba roja quien no tocaba. de terminar, cuéntame la anécdota del embalsamamiento de Pío XII, creo que era, que fue un desastre, y ahora el Papa Francisco pues se encargó de buscar Todos, al no mejor solo él. embalsamador. Estaban obsesionados con eso. Pues nada, Pío XII tuvo un médico, un italiano, que se le ocurrió, dijo, voy a innovar. Qué mejor momento que innovar para embalsamar un papa. Y en vez de sacarle los líquidos del cuerpo, que es lo que hacen cuando te embalsaman, dijo, nah, ni líquidos ni leche. Conservar en frío, eso está súper... Hizo un poco como Arguiñano, todo con perejil. Él hizo una plasta con hierbas naturales y recubrió el cuerpo del pontífice con esto. ¿Qué ocurrió? Pues lo que prevía, que la biología hace su trabajo y los líquidos del cuerpo provocaron que les llegara a estallar incluso el pecho. Hay que decir, En pleno velatorio, parece. Claro, porque encima en aquella época los velatorios duraban, en fin, más que Ben-Hur. Y era además en un momento, una época de mucho calor, creo que era verano. Era el verano del 58, uno de los veranos más cálidos encima que se recuerdan en Italia. Y encima esto súmale que empezó a ponerse color verde. Y cuentan con una anécdota que los miembros de la Guardia Suiza, algún día veremos contar por qué. Que se vomitaba, vamos, que Bueno, se les tenían que desmayaban. relegar porque hubo algunos que hasta se A los pegó un 15 cepazo, minutos. sí, contra el suelo del olor y de lo que expedía el Papa, sí. Pues esto es toda la anécdota que circula en torno al Papa. Seguiremos informando aquí en Es Diario. Ya saben, más la otra actualidad, ¿no? ¿Cómo se llama tu sección, David? Parece ser que la otra actualidad. Pero, Para una vez que la otra no eres tú, ¿te parece bien? ¿qué nombre has elegido para esto? La otra No lo he actualidad? elegido yo, que sepas que lo ha elegido el que de verdad manda aquí, que ¿Y es es? Jorge Patón. Ah, muy bien, nuestro realizador. Nos vemos. Chao, gracias por estar una vez más aquí en Es Diario TV. Chao.